Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Bienvenidos, gracias una vez más por estar con nosotros, por darnos desde luego esa oportunidad de llevarles como siempre temas muy importantes hasta sus hogares. Gracias por estar en sintonía desde muy tempranas horas de la mañana, tanto en nuestro país como más allá de nuestras fronteras. En este día, martes 4 de enero, vamos a hacer un análisis del año que dejamos, 2021, y vamos a conocer desde luego desde la perspectiva de nuestro invitado el rol y los desafíos que se tiene como sociedad, sobre todo para poder superar todos aquellos grandes desafíos y retos que a lo mejor no pudieron cumplirse a lo largo del año que concluyó. Quiero darle la más cordial bienvenida al director de Radio Fe y Vida de Metapan. Él es también asesor de catequesis de la diócesis de Santa Ana, el sacerdote y comunicador padre Edwin Baños. Bienvenido, gracias por acompañarnos, padre. Ernesto, buenos días y feliz año nuevo. Igualmente quiero desear un feliz año 2022 para todos nuestros televidentes a nivel nacional y fuera de nuestras fronteras, tantos a través de las redes sociales, que eso no tiene fronteras en el mundo. Ernesto, gracias por invitarme fuera de los tiempos fuertes que nosotros llamamos la Semana Santa, la Navidad, la misma celebración del Divino Salvador del mundo, que son esos hitos religiosos y de piedad que vivimos. Y ahora estamos en un tiempo tranquilo a inicio de año, así es que vamos a tener la oportunidad para ver cómo podemos comenzar este año. Bueno, y sobre todo también en el marco de una buena noticia que recibe en este caso la Iglesia Católica Salvadoreña, ¿verdad?, de parte del Vaticano, como es precisamente el próximo sábado 22 de enero, en la que se va a llevar a cabo una beatificación también del padre Rutilio Grande, y también de varios de sus compañeros que sufrieron ese martirio, ¿no? Sí, son 4 nuevos beatos que vamos a tener, 2 sacerdotes, el padre Rutilio Grande, el padre Cosme Espesoto, y luego 2 fieles laicos. Hablamos de un señor, don Manuel, y hablamos de Nelson. Ahí nos están poniendo las imágenes, que es un joven. Ellos son los que acompañaban en esos momentos de martirio al padre Rutilio, ¿verdad? Y se ha visto, se ha tomado a bien que la entrega de sus vidas, el derramamiento de su sangre, también ha sido a causa de su fe. De ellos se tiene menos información, pero sí sabemos que eran personas muy religiosas, muy comprometidas, y acompañaban al padre Rutilio en diferentes momentos. Ya vamos a un poco hablar, desde luego, más de las características que distinguen este nuevo proceso de beatificación. Me llamó muchísimo la atención una carta que dejó el padre Cosme Espesoto, perdón, sí. Gracias. Sí. Precisamente donde anunciaba que su muerte a partir de quienes en su momento pues no compartían la visión de denuncia a lo mejor que él realizaba. Pero ya vamos a hablar. A ver, tengo por costumbre, ahí está por cierto esa carta que dejaba él, ¿verdad? Donde decía: presiento que de un momento a otro persona fanática me puede quitar la vida, decía, ¿eh? Una cosa bien significativa, ¿no? Sí, cuando uno habla en nombre de Dios y del Evangelio, siempre se corren riesgos, pero son los mismos que recorrió el Maestro Jesús de Nazaret, y Él lo dijo claramente: si esto han hecho conmigo, pues ¿qué no harán con ustedes? ¿Sí? Esto han hecho con el leño verde, dijo Él, ¿qué no harán con el seco? Pero esos son los caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si queremos ser como Él, tenemos que recorrer los mismos pasos. Y tanto en sacerdotes como en fieles laicos lo hemos visto de manera decidida. Aquí tenemos los grandes ejemplos. No es tan lejos, Ernesto,
sino que los tenemos en nuestro mismo país. Yo recuerdo cuando fuimos a la canonización de San Óscar Romero en el 2018 a Roma. Los peregrinos dijeron, vamos a San Giovanni Rotondo, sí, donde es el Padre Pío. No sé por qué me sale San Giovanni Rotondo, creo que ahí es. Dijeron, vamos a este pueblo. Mientras recorríamos esas montañas, esas ciudades, qué fácil es ser santo aquí, decían. Andábamos con aquel sentimiento de la canonización de San Óscar Romero, íbamos hacia la tumba de un santo y luego tantos santos europeos y concretamente italianos. Pero aquí también hay mucha montaña, hay mucha inspiración, hay toda una sociedad, todo un campo donde podemos ser santos, o sea, no está lejos, ¿no? Bueno, y esto de la beatificación nos lleva a que más temprano o el proceso ahí concluye, o tiene que seguir ya el proceso que lo instaura ya y le da la denominación concreta de santos ahí. Aquí llevamos el segundo paso, el tercer paso. Primero es siervo de Dios, luego beato, luego santo. No sé por qué estoy olvidando uno, pero estamos en el segundo o en el tercer paso. Lo que se va a necesitar para su canonización, aquí es beatificación, es un milagro, que fue el que se esperó en el proceso de San Óscar Romero, y ahí tenemos el milagro de esta mujer que estaba embarazada, esta hermana. Habrá que esperar porque aquí estamos hablando de 4. En otros casos sí se necesita milagro también para su beatificación, pero con los mártires de El Salvador, su mismo martirio, su misma entrega, y por odio a la fe, en ese camino ha entrado a la beatificación. Dice el cardenal Rosa Chávez, esperamos la noticia desde hace tanto tiempo, siempre es aire fresco para nuestro país, necesita una señal de esperanza, de ánimo, también de compromiso, de amor auténtico al prójimo y lucha por un país como Dios lo soñó, fraterno, justo, solidario y en paz. Estas palabras son muy, pero muy significativas para poder abrir un poco este análisis de su participación con nosotros acá y conocer el diagnóstico social de país, de dónde venimos, dónde estamos y ya con esto de el inicio del año, hacia dónde podemos ir. Sí, voy a poner primero las palabras de San Juan Pablo II en ese paso del año 2000, cuando él dijo que teníamos que ver con agradecimiento el pasado, debemos vivir, dijo él, con pasión el presente y abrirnos con esperanza al futuro. Pues nosotros hemos pasado un 2021, 2020 fue esa paralización a causa de la pandemia, 30 de agosto de 2020 ya la reapertura de nuestros templos, un mes antes de reapertura de algunos negocios. Hemos vivido este 2021 con cambios políticos y sociales, tanto de las elecciones como la llegada de la nueva asamblea. Es impresionante porque aunque ha habido varios cambios, yo lo he visto que lo hemos asumido con una gran madurez. Por ejemplo, estas manifestaciones, estas marchas que hemos visto, digamos a excepción de esa quema que se hizo de la cabina de Chivo, pues no ha habido mayor cosa, sino son manifestaciones pacíficas, hay un derecho, uno quisiera que se hicieran con objetivos claros, que se buscara el bien común, es lo que debemos hacer. Y hemos venido avanzando en este año 2021. En agosto recibimos la gran noticia de la beatificación de estos 4 mártires, 2 sacerdotes y 2 fieles laicos. Y ya estamos en el 2022. Hoy es 4
de enero. ¿Qué es lo que nos tiene que mover? La esperanza de construir una vida mejor personal, de construir una familia mejor nuestra. Si eso se da, la transformación en la sociedad será de manera automática, lo llamaría yo. Sería por la ley de la inercia, ¿no? Pero si tenemos personas que no están esforzándose por ser mejores, o estamos viendo familias cada vez más destruidas, separadas, entonces es evidente que la sociedad no va a surtir fruto, ¿no? Y eso quería decir respecto del 2021. Más que cambios trascendentales que de repente no nos toca directamente a nosotros, sino de manera indirecta, la gran pregunta es ¿qué nos dejó o qué hicimos de manera personal o familiar en el 2021? Yo podría señalar... Tenemos una sociedad, digamos, como una expresión general bastante convulsionada por todo ese escenario político que usted mismo describe. Sí. Pero es importante, entendería yo, concentrarnos a su criterio en lo particular, en ver como sociedad, como familia, ¿qué se está...? Sí, quisiera hacer como una lista, fíjate, Ernesto, porque se casó, o sea, alguien se casó, fundó una familia, quedaron embarazados, tienen un hijo, hizo algún emprendimiento de negocio personal, va saliendo, ¿no? Se graduó, o sea, terminó su bachillerato, ha terminado su carrera universitaria, compró su casa. Se lo puede preguntar, ¿qué me ha dejado? ¿Qué he hecho? ¿Qué he emprendido en el 2021? O sea, eso es importante porque es lo que construye. O por el contrario, fue un año que no quise estudiar porque no podía ir presencial. Fue un año que descansé, estuve a la espera, no salí de casa, tuve miedo. O sea, nosotros podemos comprobar de manera personal si hemos avanzado o hemos retrocedido. Y esto es importante. Dice San Agustín que en nuestra vida nunca podemos estar estáticos. O avanzamos o retrocedemos, pero no podemos estar paralizados. Dependiendo de eso, vamos a ver nuestros proyectos ya a nivel eclesial y social. El país está dando pasos diferentes a como habían estado antes de la pandemia en términos de la definición de política y como una expresión que se muestra, como usted bien lo decía, bueno, hemos tenido marchas, entiendo que hay una marcha para el 16 de enero también, ¿no? ¿Qué son estos? ¿Qué síntomas son? Es interesante porque según analistas dicen que antes le daban al gobierno, al ejecutivo, solamente un año. Y al año de estar gobernando, ya comenzaban las marchas y las manifestaciones. Sin embargo, con este nuevo gobierno, ya van 2 años y medio, ¿no? Prácticamente, estamos hablando de año y medio más y no hemos tenido cosas mayores de manifestaciones. Entonces la pregunta es, ¿se está haciendo las cosas mejor? ¿Hay una nueva estrategia en el ámbito político para trabajar? Si nosotros lo vemos así, yo voy a la misma pregunta personal. ¿Qué es lo que estoy viviendo yo? ¿Me puedo mover con mayor facilidad o con mayor seguridad en mi ciudad, en mi caserío, en mi cantón, en mi municipio? ¿Tengo oportunidades para trabajar? ¿Puedo abrir con mayor facilidad un negocio, una empresa? ¿Tengo los mismos precios, tanto en la canasta básica como en los combustibles, ¿no? De manera personal, ¿en qué
me está afectando a mí. Porque yo lo que veo, Ernesto, es que hay unos grandes discursos, hay toda una campaña publicitaria que es bueno, para eso son los medios de comunicación, y lo pienso yo también. O sea, por ejemplo, llega el tiempo de la Semana Santa, o sea, yo pongo una imagen que me dé reflexión. Llega Navidad, pues yo pongo el nacimiento que me dé reflexión, que me lleve a la ternura de contemplar esa venida de Dios en la humildad de la carne. Entonces, lo mismo vemos nosotros con el trabajo de la sociedad en el ámbito político, pero la realidad mía, personal y familiar, ¿cómo está avanzando? Yo veo cambios, definitivamente. Es evidente que teníamos como una costumbre, ¿no?, ya de que ganara 4 periodos consecutivos el Partido Arena. Se da el cambio con el FMLN, gana 2 periodos, cosa buena, y ahora gana en la presidencia un nuevo partido, y yo diría no cosa buena, sino cosa mejor, porque cuando hay un cambio, eso permite ver qué es lo que se estaba haciendo mal. Yo quisiera que en ese ámbito también se viera qué es lo que se estaba haciendo bien y potenciar más lo que se estaba haciendo bien y eliminar lo que se estaba haciendo mal. Lo que está sucediendo en el mundo ha cambiado después de la pandemia. Es una pregunta que también se la hago a los analistas que vienen y digamos a religiosos también. Y ¿esto ha sido para bien o ha sido un factor que ha detenido precisamente esa paridad de valores sociales, cristianos, espirituales? Primero, vayamos cambiando ya el chip. No le echemos las culpas a la pandemia, al coronavirus, porque muchos nos excusamos ahí. Porque violencia, en términos muy concretos, y para coronar mi pregunta, el tema de la violencia, si bien es cierto, hay que reconocer que se han logrado contener, pero todavía hay expresiones, ¿verdad?, de casos como los que hemos visto recientemente, la muerte de una niña por parte de un delincuente, desapariciones de jóvenes, etcétera, etcétera. Sí, uno no quisiera que sucediera ni un solo caso de esos, pero yo me remito a las palabras de Jesús, ¿no? Es como imposible que estas cosas no se den. Y lo que vería, Ernesto, son búsqueda de ajustes de cuentas. Lo que vería es cuido de intereses, incluso por grupos criminales. Lo que vería es enfermedad en algunas personas cuando se dan estas manifestaciones de violencia, porque yo sé que no todo esposo quisiera maltratar a su esposa o debiera maltratar a su esposa. Yo sé que no todo delincuente quisiera asesinar a un niño, a un indefenso. Probablemente se diera en aquel que, entre comillas, le está invadiendo su territorio, está invadiendo sus negocios o sus campos, ¿no?, y quiera quitarlo. Entonces, cuando se dan este tipo de violencias, tanto en el ámbito familiar, porque hay mucha violencia intrafamiliar, más de la que nosotros imaginamos, Ernesto. Lo que pasa es que hay gente que solo aguanta, solo soporta, solo tolera, pero hay mucha violencia física y también verbal dentro de las familias. Entonces, cuando eso se da, yo lo vería como una desviación. Ernesto, yo no sé, te veo, tú me saludas y me dices, gran amigo. Yo me veo con un sacerdote y me dice, ¿qué tal estás?
hermano, o qué tal estás, colega. No quisiera yo pensar en amigos que se ven por la calle, qué tal estás. O sea, yo creo que no queremos el mal, pero cuando nos tocan un interés, ahí es donde el ser humano, como de manera natural, quiere defenderse. ¿De dónde viene ese quebranto, de esa línea? ¿De dónde viene? Bueno, históricamente, sociológicamente Sí. hay una respuesta, ¿no? Sí. La marginación, la pobreza, el descuido de una política pública que atendiese, desde luego, ese fenómeno de la juventud, posteriormente convertidos, obviamente, ya en grupos delincuenciales, etcétera, etcétera. Sí, te lo voy a comentar con un caso. Y esto fue, no sé, año 92 o 96. Jóvenes que se comenzaban a meter en pandillas. ¿Y por qué lo hacían? Recordemos eso. Porque tenían una marginación incluso familiar. O muchos jóvenes, porque sus padres, si no han emigrado a otro país, lamentablemente los han dejado en abandono solo con sus madres. Había un joven que se había metido a una pandilla, esto hace años, y entonces un hermano lo aconsejaba: hijo, sal de ahí, debes de estar en familia, debes de ser constructivo en la sociedad. Y él le decía: es que aquí es donde encuentro el apoyo, mi mamá no me quiere. Y una vez lo comprobó este hermano, le llamaron por teléfono a la mamá, y ¿sabe cuál fue la respuesta que le dio? Deja de estarme llamando. O sea, no podía decirle el joven ni siquiera: mamá, ¿cómo estás? Mamá, te amo. Mamá, ¿te puedo visitar? Si bien es cierto, allí, cuando sentimos abandono, cuando hay una necesidad, porque hay personas que pueden robar por necesidad, porque no tienen, se encontraron en algún momento que no hay para dónde. Y hay otros que su modus vivendi, ¿no? Que no quieren trabajar, se han acomodado, quieren mantener un vicio, pero no buscamos nunca, Ernesto, la violencia por la violencia, no buscamos la extorsión por la extorsión, no buscamos nosotros ser delincuentes, sino que hay una serie de necesidades que nos pueden ir llevando ahí. Bueno, necesidades reales o necesidades que nosotros nos estamos ¿Y cómo evalúa poniendo. usted la actual política de atención a este fenómeno? Se ve, por una parte, que se quiere eliminar. Yo veo eso, ¿no? Una parte de los salvadoreños estamos cansados de tanta violencia. Se ven pasos de querer darle oportunidad a los jóvenes, ¿no? Cuando se habla de tu primer trabajo, tu incentivo por el primer trabajo. Cuando, yo no sé, Ernesto, pero esto de meter y acercar la tecnología en nuestro tiempo es lo mejor que podemos hacer con la juventud. Porque la tecnología tiene siempre esa doble cara, ese doble filo. ¿Utilizo mi celular para cosas buenas o utilizo mi celular para cosas malas? Otro ejemplo, hay una joven que estaba trabajando en una empresa dependiente y luego le redujeron, cortaron planilla laboral. Entonces decidió comenzar con su trabajo personal y comenzó a vender en línea. Y dice que el primer mes, Ernesto, llegó al salario que le estaban cancelando en ese trabajo. Y en el segundo mes superó lo que ella ganaba cada mes. En el segundo mes es cuando yo tuve este contacto y pude escuchar esta experiencia. Yo supongo que ahora ya ella vuela con mayor facilidad. Todos los jóvenes tienen esta oportunidad. Solo falta que a veces demos una luz.
A veces hace falta que demos un empujoncito. Y yo he visto varias iniciativas de parte del nuevo gobierno, de las nuevas autoridades, en querer sacar adelante a esa parte joven de la población salvadoreña. Hay un antes y un después, una vez teniendo el tema de la pandemia, con el modelo educativo que tiene que ver mucho con esto. De hecho, el tema de la presencialidad, la semipresencialidad, ese método híbrido de alguna manera también entra en esa discusión que muchos creen que seguramente debe de corregirse lo más pronto posible, porque no puede ser que seamos el país de las, ¿cómo se le llama esto? Es como el país de las contrariedades, ¿verdad? ¿Ok? Ajá. Los alumnos no pueden asistir a las escuelas, pero las personas sí pueden ir a un estadio. ¿Ah? Sí, o sea, sí. Es increíble, ¿no? Ernesto. De hecho, quiero invitarlos porque en los próximos minutos estará conmigo el ministro de Salud, Francisco Alarcón, con quien estamos siempre en el abordaje de estos y otros importantes temas. Sí, Ernesto, es que todo depende del mensaje que se dé. Los padres de familia siempre quieren cuidar a sus hijos. Claro. Entonces, si estamos dando un mensaje que hay muchos contagios y que los niños pueden ser los mayores vectores para que el virus se extienda, entonces ellos dicen, envío mi niño al colegio y allá se va a encontrar con muchos niños, es cosa buena. Entonces no es lo mismo que yo vaya, o el padre de familia puede decir, ¿no?, que vaya con mi hijo, yo le estoy ahí al lado de él, le digo que no se quite la mascarilla en ningún momento. Hay ese como doble mensaje, va. No lo vería yo directamente como contrariedad, o que estemos diciendo una cosa y estemos haciendo otra en este ámbito. En este ámbito es la protección de los padres respecto de sus hijos. Pero sí, yo quería decir eso, Ernesto, sé que vamos a la pausa. Como buen comunicador bien lo sabe. Vamos a decir que vamos a la pausa, pero... Es el cue, ¿verdad? La pista ya sabe que va a haber. Como buen comunicador y como buen director de la radio, ¿no? Pero quería decir esto. Hay una deficiencia en nuestros niños, adolescentes y jóvenes por no estar presencial en los centros educativos. Porque no es lo mismo mi relación familiar e incluso con mis primos, con mis sobrinos, a estar con niños, adolescentes o jóvenes de otras familias. Y eso se nota, lo que me puede echar incluso para abajo en un buen desarrollo personal. Y que eso no lo vamos a ver ahora, sino que vamos a ver esos efectos probablemente negativos de una sociedad o de una parte de la sociedad que en un momento estuvo así. Si es que los mismos niños, Ernesto, los que han nacido al inicio de la pandemia, los niños son más huraños y cuesta más que se relacionen porque estuvieron mucho tiempo, incluso en el vientre de su mamá, en ese gran silencio. Bueno, me piden una pausa, como bien, vamos a comerciales y luego regresamos, desde luego a otro análisis más de perspectiva a lo que este año puede representar para los salvadoreños, ¿verdad? Vamos a, desde luego, invitarlos a ustedes, como siempre, a que participen. Recuerden, estamos a través de nuestras redes sociales para que nos envíen sus comentarios, sus preguntas, que serán bien recibidas. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro. Bueno, recuerde usted que el ahorro está en tus manos. Haz los pedidos de tus medicamentos por tu app del ahorro. Puedes descargarla en Google Play, iOS o App Gallery y comienza desde luego a disfrutar del ahorro que solamente en Farma Value, tu farmacia del ahorro, te brinda todos los días del año, sin restricciones. Recuerde, en Farma Value, tu farmacia del ahorro, obtendrás los precios más bajos todos los días. Pide tus medicamentos a tu Farmacia del Ahorro. Súmate a nuestros clientes que confirman que su app del ahorro es fácil de usar, fácil de pedir. Descarga ya tu app del ahorro.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. En esta primera parte conversamos con el sacerdote y comunicador padre Edwin Baños y estamos haciendo una lectura basada en ese diagnóstico social de país con motivo del cierre del año 2021 y conociendo también en perspectiva los grandes retos y desafíos que se tiene. Padre, la cifra de migrantes salvadoreños en las fronteras en Estados Unidos, desde luego, es otro de los fenómenos que tienen causales sociales, como las que hemos estado hablando. Un dato reciente que se tiene es que hay alrededor de 17,000, creo que 18, creo que es la cifra que se redunda en términos de migrantes salvadoreños que están detenidos precisamente en las fronteras en los Estados Unidos. Sí. Primero, las causas de la migración, Ernesto, es casi ya cultural en nuestro país, ¿no? Por padres que se han ido antes y quieren tener allá a sus hijos, por padres de familia que han logrado estandarizar también su estatus legal y que traen a su familia, porque ahora es así, ¿no? Ya los hermanos pueden pedir a sus hermanos, los padres pueden pedir al resto de familia. Y yo estoy viendo mucho eso, o sea, familias completas que se van. Eso es uno, por reunificación familiar. La otra causa es que nosotros queremos siempre mejor vida. Y cuando vemos que en nuestro país no se nos presentan o no se nos dan las oportunidades que nosotros quisiéramos, entonces es lógico que si lo estamos viendo en nuestros vecinos, lo estamos viendo en nuestros familiares que se han ido y con un año, 3 años, 5 años que están allá, ya construyen su casa aquí en nuestro país, vienen y compran su vehículo, ponen su negocio, entonces es lógico que ellos digan, yo me quiero ir y hacer exactamente lo mismo. Y otra de las causas es el tema de la violencia. Esto, aunque se diga poco y probablemente sea en menor porcentaje, muchos se van porque tienen problemas, ¿no? Sino de extorsión, sino de persecuciones, etcétera, ¿no? Por robos. Esa es la causa de la migración. Ciertamente, Ernesto, es doloroso. Yo no quisiera poner la migración solamente como un mal social. A veces es necesario. El tema es cuando se da la destrucción de la familia. O sea, no sé, se puede decir que migré 5 años para Europa. ¿Cuántas veces no me dijeron que me quedara allá siendo seminarista? Nunca pensé en quedarme allá. Vuelvo a mi país. Sí, pero mi vocación es diferente, ¿no? También estuve 6 meses en los Estados Unidos. Viví allá. Un país, pues eso, bueno, seguro, con oportunidades. También, digamos, en un ámbito personal y pastoral, sacerdotal. Sin embargo, regresé y aquí estoy trabajando en mi país. Pero mi caso es diferente a muchas otras familias que cuando ven y tienen las oportunidades en estos países ya no quieren volver. Entonces, aunque sea necesario, aunque enriquezca muchas veces de manera personal a quien se va y conoce otras culturas, el tema es cuando ya no se regresa o no se está en la patria donde uno quisiera morir, ¿no? Porque esa es la experiencia también. Quienes se van por años allá y dicen, no, yo quiero morir en el país. A ver, desde el día de ayer se ha generado una polémica, no puedo pasar por alto para preguntarle su punto de vista con relación a ciertos comentarios que han emitido, por ejemplo, el rector de la UCA, Andrés Oliva, en la cual criticó sin duda alguna las decisiones que se han tomado en la Asamblea Legislativa por la bancada oficialista. Sumado a eso también a las declaraciones que diera el pastor evangélico Mario Vega,
en la cual dejaba entrever que en el país hay persecución religiosa. ¿Qué piensa usted? Lo que pasa es que a nadie le gusta que hablen en mal de él. Ernesto, yo sé que a ti no te gustaría que hablaran en mal de ti. Y si tú tuvieras en tu poder decidir sobre alguien que hable mal de ti, tú dirías, no, yo no quiero que venga aquí al canal, no lo voy a invitar a mi programa. Y si fuera incluso un empleado, tú dirías, mire, está hablando en mal de mí, ¿por qué no lo retiran, no? Yo vería eso. Persecución política, persecución religiosa, no lo hemos visto en máximas expresiones, pero no me cerraría a que se pudiera dar de manera más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro campo es llevar la luz de la verdad. Nuestro campo es estar con aquel que más lo necesita. Y si nosotros como pastores estamos viendo que no se está llegando con quienes tienen el poder o con quienes mueven los hilos, ¿no?, del caminar de un país, es lógico que vamos a pronunciarnos. Entonces, ahí se dará, Ernesto, lo que ha sucedido con San Óscar Romero, lo que ha sucedido con el padre Rutilio Grande, lo que ha sucedido con el padre Espesoto y lo que ha sucedido con muchos catequistas, fieles laicos que han sido predicadores de la palabra de Dios. O sea, por ejemplo, yo soy un sacerdote que me he pronunciado en muchas oportunidades, he dicho las cosas claras, anunciando el evangelio, la doctrina de la iglesia. Pues hacia mí yo he visto ataques de fanáticos, con nombre, con apellido, con número de DUI, o quienes se cuelan a través de los call centers, ¿cómo se le llaman? Los troles, ¿no? Entonces, eso es lo que he visto yo. Ernesto, somos testigos de mi amistad, de mi cercanía, de mi apoyo espiritual a muchos del actual gobierno, como lo fueron o como lo han sido en su momento amigos de otros partidos. ¿Por qué? Porque esa es mi labor. Como lo dice el apóstol Pablo, todo para todos. En un apoyo espiritual, en un buen consejo, si un diputado se me acercara y me dijera, mire padre, tengo este problema, no sé qué decisión, si me buscara en el ámbito de dirección espiritual de una luz en la ética, se lo diera de cualquier color. O sea, en ningún momento yo vería eso. ¿Por qué? Porque vamos con la verdad, vamos con la justicia, vamos con el bien común, que es todo el ámbito de la doctrina social de la iglesia. Entonces, ¿no considera que haya una persecución religiosa hoy en día? No considero que haya persecución religiosa, pero no me cierro a que si la situación empeorara y como iglesia tuviéramos que pronunciarnos en favor de los más necesitados y de las costumbres y de la fe, no dudaría de que también se pueda atentar contra nosotros. Padre, ¿qué nos espera este nuevo año? ¿Cómo debemos los salvadoreños, después de hacer una recapitulación de acontecimientos como los que hemos estado hablando, tenerlos presentes de cara a lo que viene para este nuevo año que arrancamos? Hoy es el cuarto día que tenemos. Sí, Ernesto, antes de decir qué es lo que nos espera y qué es lo que debemos hacer, te voy a regalar mi último libro. Yo hablé con Dios para ser sacerdote. Muchas gracias. Con mucho cariño y aprecio. Yo Ernesto. hablé con Dios para ser sacerdote. Sí. Y viene autografiado, me encanta porque entran a mi biblioteca personal. Gracias, Ernesto. Gracias. Con mucho cariño, aprecio. Yo hablé con Dios para ser sacerdote. ¿Qué dice el título? Eso es. Primero, el catecismo en la Iglesia Católica dice que orar es hablar con Dios. Entonces, en ese libro están los apuntes de
predicaciones, meditaciones, charlas, ejercicios espirituales en los 5 años que estuve de formación sacerdotal en Pamplona, en España, mientras me formaba para ser sacerdote. Entonces, como es fruto de oración, por eso le puse así. Y a raíz de eso quiero responder a esta última pregunta que me hacías. ¿Qué esperamos? Les quiero decir algo. Trabajemos, esforcémonos con entusiasmo, con dedicación, con creatividad. Mi punto de vista siempre ha sido, si otros han podido, ¿por qué no voy a poder yo? Y esto lo veo también en el ámbito de mujeres, con unos grandes liderazgos, con unas grandes empresas. O sea, no es que sea solo para los hombres. Trabajemos. Y ese trabajo, Ernesto, yo lo quisiera poner en el ámbito civil y en el ámbito religioso. Veo muchos feligreses solamente de banco. ¿Sabes? Ahí están los domingos y están hasta entre semana, pero solo van a escuchar, solo van a llenar su vaso, su espíritu, pero no son quienes mueven un dedo, no son quienes mueven un brazo para decir, voy a levantar una silla, ¿en qué puedo servir, Padre? ¿Puedo leer? Padre, ¿puedo apoyarle en el ministerio de acción social, en el ministerio de evangelización? Padre, yo puedo ser un misionero, etcétera. Trabajar con alegría. Si nosotros trabajamos, vamos a esperar las grandes bendiciones de Dios. No está en la Biblia. La gente lo dice mucho, como dice la palabra de Dios, ayúdate que te ayudaré. O sea, no lo dice la Biblia, ¿no? Sí, pero existe, ¿verdad? Y nos apoyamos mucho en eso. Pero popularmente así lo decimos. A ver, la connotación que tiene es obviamente algo parecido, pero hay que parafrasear. Parafraseándolo, como decimos. Pero hay que sacarlo de muy profundo de la manga de la camisa. La iglesia per se, históricamente, y hablamos de la iglesia moderna, siempre ha jugado un rol contestatario en todo esto, ¿cierto? Sí. Respecto a temas como, por ejemplo, lo que veníamos hablando, tenemos el tema del agua, por ejemplo, en el tema del agua que recién se aprobó la ley, ¿verdad? Que no se había aprobado desde hace 11 años, para unos ha sido un paso importante, para otros dicen que es algo más de lo mismo que se ha aprobado. Pero bueno, sí. Ese es un tema que también lo ha tenido vigente la Iglesia Católica. Sí, voy a esas raíces. Siempre que vemos al necesitado, al débil que se le está abandonando y marginando, porque el problema de agua nunca lo van a tener los que tienen medios económicos, ¿no? Ellos van a mandar a hacer un pozo, a sacar agua en lo más profundo de la tierra, y luego quienes tienen pues van a poder traer el agua desde lejos, pero hay una buena parte de la población, por no decir la mayoría, que a ella sí se necesita que sean nuestras autoridades, que sea una institución estatal quien garantice ese derecho, ¿no? Entonces, por eso es que nos pronunciamos. Otro de los temas, que no lo dijiste, Ernesto, pero que la iglesia ha venido hablando continuamente, es el tema de las pensiones. ¿Y por qué? Porque estamos viendo buena parte de nuestra población mayor que está siendo prácticamente desamparada. O sea que no tiene, no digamos solo para vivir en lo básico, sino que no tienen algo fundamental al final de nuestra vida, que son las medicinas. Y al demandar claridad, al demandar justicia, digamos, ese es el rol que le corresponde, ¿no? Es lo nuestro. Es lo de usted. Ajá. Es lo nuestro. Yo veo dos ámbitos muy propios en nosotros, la iglesia. Lo primero es el anuncio del evangelio, la salvación. Es decir, hay un alma que salvar. Y lo segundo
muy importante es lo humano, o sea, los derechos humanos. O sea, ver al hombre como criatura de Dios. O sea, ver al otro como semejante a mí. O sea, si yo tengo sentimientos, si yo amo, si yo conozco, si yo quiero, sé que el otro también. Si a mí me duele que me ofendan, me duele que no me hablen, me duele que no me tomen en cuenta, también el otro sufre por eso. Entonces ese es el rol de nosotros, la iglesia. A mí me llama la atención cuando nosotros buscamos la iglesia para encontrar una familia, que es la gran familia de los hijos de Dios, y no la encontramos. Los cristianos deberíamos de esforzarnos con entrega para ser receptores y ser muy hospitalarios en todos aquellos que buscan una familia. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Padre, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que nos haya permitido, y a este servidor y también a nuestro público, conocer desde su perspectiva un diagnóstico de cómo estamos como sociedad, ¿verdad? Cuáles son aquellos factores que inciden precisamente en tener lo que tenemos y precisamente cuál es el camino que debemos recorrer. Esto concatenando desde luego la visión que pueden tener dos actores importantes dentro de la sociedad, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica. Estuvo la semana pasada con nosotros nuestro amigo en común también, el pastor Toby Jr., y hablábamos precisamente de estos temas, ¿verdad? Sí. Ernesto, yo quisiera cerrar, además de agradecerte la invitación y agradecer a todos nuestros televidentes. Las redes sociales también han estado muy activas, a decir lo que me preguntaste: ¿qué podemos esperar de este 2022? El fruto de nuestro trabajo. Dios bendice nuestro trabajo, y hagámoslo en el ámbito social y hagámoslo también en el ámbito eclesial, donde nosotros vivimos nuestra fe. Ahí desgastémonos, que vale la pena por una sociedad mejor. Gracias nuevamente, feliz año nuevo, espero verlo más adelante, y gracias por aceptar siempre la invitación de venir a conversar con nosotros estos temas importantes desde la perspectiva de usted. Así es que me quedo con este lindo recuerdo para leerlo, ¿verdad? Y conocer desde su perspectiva en la experiencia de cómo Dios habla para ser sacerdote. Muchísimas gracias. El ministro de Salud, Francisco Alaví, vamos a hacer una lectura, un repaso de cómo está también la situación. No podemos invisibilizar, si bien es cierto, de dónde venimos, fiestas navideñas, y qué es lo que podemos esperar y cómo prepararse precisamente para ello. Así es que vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en el ejercicio de esta mañana de llevarles, por supuesto, a ustedes siempre temas de país que les permitan, desde luego, conocer el estado actual de lo que hemos anunciado. Hoy vamos a darle la más cordial bienvenida al ministro de Salud Pública, el doctor Francisco Alaví, quien nos viene a dar un balance precisamente de todo el trabajo que estés haciendo para contener el tema de la pandemia, que por cierto, de acuerdo a las cifras, cerramos con buenos números. Bienvenido, ministro, gracias por acompañarnos. Un placer poder estar acá. Un saludo a toda la población salvadoreña que se informa desde tempranas horas, y especialmente que inicia este nuevo año, este 2022, con todas las pilas puestas y por supuesto confiando en Dios. Vamos a seguir informando a la población sobre los eventos de salud pública, y qué bien iniciar con el tema del COVID-19. Sí, por supuesto, porque es un tema que sin duda alguna nos ha mantenido siempre vigente en el análisis y la discusión, y sobre todo viendo el comportamiento. Hubo un comportamiento muy positivo al cierre del año, ¿no? Totalmente, totalmente. En el número de fallecidos, así como también en el tema de contagios. Totalmente, yo creo que eso es de recalcarlo, y es que hemos venido con una disminución sostenida, importante. Esa disminución sostenida ha sido a lo largo del tiempo, y después de un incremento de casos con relación a Delta, una de las variantes de preocupación más importantes, y esta disminución ha llegado a tal punto que hemos reportado para el día 2
de enero, pues una cantidad bastante pequeña de casos confirmados, que serían 25 casos. A esto debemos agregarle algo muy importante y sí hay que recalcarlo, y por eso he estado en entrevistas anteriores mencionando cómo llegamos a obtener una cifra baja hasta 37 casos confirmados por día. Evidentemente, en el periodo vacacional, pues la cantidad también de tamizajes se realizó por emergencias y se realizó en los diferentes puntos solo para pacientes, y esto puede evidentemente pues hacer una disminución en la cantidad de datos que se pueden obtener. Como lo podemos ver, 25 es el último reportado. Sin embargo, yo creería que el promedio, como repito, andará entre en este caso 25 y los 35 casos por día. Esta está bien actualizada, ¿no? Esa es la última actualizada para el día 2 de enero. Sin embargo, como repito, pues también estamos viendo que los días 31, primero, son días en los cuales la población pues no asiste con tantas frecuencias y se está realizando solo en el tema de emergencias y de pacientes. Ahora bien, lo que es innegable es la gráfica de disminución sostenida que ustedes pueden ver, que está previa, que es totalmente una gráfica que viene desde aproximadamente septiembre, octubre, con una disminución sostenida. Si podemos ver la gráfica de casos confirmados por día, por favor, ustedes pueden ver una disminución sostenida. La siguiente, una disminución sostenida que está a partir de la fecha de septiembre, y de ahí esa curva, correcto, y de ahí ha venido disminuyendo hasta llegar a tal punto que el 2 de enero de este año pues iniciamos con 25 casos confirmados por día. Ahora bien, esta disminución tiene una congruencia estadística, epidemiológica y por supuesto de ingresos hospitalarios. No sería lo mismo que veamos una disminución de la curva y los hospitales saturados. No sería lo mismo que veamos una disminución de la curva y 10, 12, 15, 20 letalidades diarias. Hemos observado una congruencia que podemos, pues todos los salvadoreños, visualizar desde el momento en que tenemos el Hospital El Salvador, que es nuestro hospital de referencia, en el cual tiene la capacidad de poder atender a 1000 pacientes, un hospital totalmente vacío, que está permitiendo en este momento, dada la disminución de casos por día, por ende la disminución de ingresos y por ende la disminución de uso de cama de UCI, nos ha permitido hacer mantenimiento, las obras correspondientes a la perfilería, pequeñas reparaciones, las líneas vitales, los aires acondicionados, para poder fortalecer el hospital y estar preparados ante cualquier incremento. Esa imagen, ministro, fue muy motivadora, si lo queremos ver desde el punto de vista de que bueno, ¿verdad? No tenemos enfermos, pero hubo fallecidos. Estos fallecidos que se dieron en ese contexto, ¿qué fueron? ¿Que no estaban ahí o estaban...? Y eso es importante el mencionarlo, porque yo no quisiera que demos chance a la desinformación en el cual se trate de confundir el hecho de que nosotros mencionamos que El Salvador ha tenido una disminución y nos ha permitido el Hospital El Salvador hacer todo el proceso de reparación. No quiere decir que no tengamos ningún caso ingresado. Y ustedes lo pueden ver en las cifras. Si nosotros nos vamos a la primera parte de las cifras, podemos observar que tenemos 8 pacientes críticos, tenemos 69 pacientes graves, que son pacientes que están en la red hospitalaria, que no es el Hospital El Salvador, y que están recibiendo atenciones. Y es que nunca se mencionó que no había ningún caso de COVID en el país. Evidentemente se siguen atendiendo pacientes, pero no ha habido ingresos recientes, y eso es congruente con la disminución. Es correcto. En esa parte de la gráfica nosotros podemos observar esa disminución a tal punto que tenemos ya a la fecha 69 casos graves, que es el naranja, y un poco casi imperceptible 8 pacientes que son los críticos, y esos están distribuidos a lo largo de la red. Hospitales como el San Juan de Dios de San Miguel, San Juan de Dios de Santa Ana, hospitales como el Hospital Saldaña, el Hospital Rosales, que tienen unidades de cuidados intensivos, y eso nos ha permitido, pues, en ese soporte que tiene el sistema de salud, en este momento avanzar con el Hospital El Salvador. Era necesario hacer esa aclaración pertinente para evitar un poco la especulación, entonces. Sí, y más que la especulación, evitar la desinformación. La desinformación. Sí, porque de hecho la fotografía es ver que no haya nadie y después decirme, entonces, ¿qué hay? Correcto. La disminución de casos que hemos tenido, lo cual es importante logro de todas las estrategias
que la población ha venido cumpliendo, creo que nos ha permitido el llegar a un punto en el cual el Hospital de Salvador viablemente se podía entrar en el pequeño mantenimiento que estamos esperando finalice para el día viernes. ¿Y cuál es el objetivo de hacer esto? Porque alguien dirá, bueno, ¿y el Hospital de Salvador qué necesidad tiene en este momento? Bueno, hay siempre pequeños detalles. Recordémonos que una vez, bueno, en septiembre estábamos con 960 pacientes. Una vez iniciado el proceso de atención de pacientes, no se puede ingresar a esas áreas a menos que se ingrese con equipo de bioprotección de nivel 3, lo cual hace difícil el mantenimiento de pequeñas situaciones que pueden ser desde perfilerías hasta el mantenimiento de los aires acondicionados. Ahora, el hecho de poder disminuir en la cantidad de casos y poder darle este mantenimiento tiene el objetivo fundamental de preparar nuevamente el Hospital de Salvador para que esté en condiciones óptimas para poder afrontar nuevos incrementos de casos. Y estos incrementos se van a dar. Estadísticamente son probables y se han modelado y lo vamos a mencionar probablemente más adelante. Sí, no, de hecho me están pidiendo una pausa cuando regresemos. Usted ayer, y me gustaría un poco ampliarnos en eso, porque bajo esa tendencia de tener desde luego el descenso en número de casos, entramos a un periodo vacacional de unificación, de reunificación, de un ambiente navideño. Y usted decía de que se espera un alza en el número, en el alza de contagios a inicios de febrero. Me gustaría un poco explayarnos un poco y conocer por qué razón esa proyección. Voy a hacer una pausa y regresamos con más, 7:30 minutos. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A pesar de los indicadores con los cuales cerramos el año 2021, hay que, las estadísticas en algún momento a la hora de interpretarlas, ministro, se cree que fue más contagioso el año y más mortal, ¿no? ¿Sí? Sí, evidentemente en el acumulativo, evidentemente fue, pues, podemos mencionarlo, un año difícil, al igual que el 2020, que han sido los 2 años de la pandemia, pero hay que agregar un componente y yo creo que es justo el agregarlo. Y es que hemos estado ante la presencia de una de las variables más duras a nivel internacional, que fue la llegada de la variante Delta. El Salvador pues lo mencionó al principio e incluso, como siempre hay espacios para la desinformación, ciertos medios decían de que pues no se había confirmado Delta, a pesar que nosotros ya estábamos pues mencionándolo. Ahora, esta aparición de nuevas variantes que han tenido hasta cierto punto mayor, podríamos decirlo, facilidad en la transmisión, virulencia, disminución de los efectos de los biológicos o el tratamiento, lo cual puede generar hablar de hasta cierto punto de una cepa más dura o una variante más dura, ha hecho que tengamos más complicaciones. Y alguien dirá, bueno, entonces quiere decir que esta variante era más agresiva. No, quiere decir que esta facilidad de transmisión alcanzó mayor porcentaje de población y esta facilidad generó que tuviéramos pues mayor acumulado de complicaciones. Okay. Vámonos ahora a ese elemento que dejábamos planteado antes del corte, ministro. Ayer decía usted que se espera un alza de contagios a inicios de febrero, ¿sí? Es correcto. ¿Cómo podemos entender o cómo podemos, digamos, leer si venimos de 0 casos? De 0 casos. Bueno, de 25 casos. Okay. Es importante el mencionarlo. Evidentemente, la parte de fin de año, la tradición nos conlleva a que tengamos siempre actividades relacionadas a la actividad cultural. Entonces se agrupan personas, esto genera que disminuyan de alguna manera las medidas, esto genera que de alguna manera haya más exposición y esto podría llevar a un incremento de casos, un pequeño incremento de casos que podría observarse un par de semanas después de pues las actividades. Esto es estadísticamente lo que podría suceder usual. Ahora, también tenemos una situación que es un modelo, que esto a través de la aplicación de ecuaciones matemáticas, en este caso Holtzing-Winter, entonces esto nos permite modelar los datos, saber qué es lo que esperamos más o menos que vaya a suceder. Y es importante poderlo mencionar
yo quiero mostrarles en esta imagen. Vamos a ver en esta cámara. En esta imagen ustedes pueden observar cómo hemos venido de una disminución sostenida, ¿verdad? Esta es la disminución que hemos tenido hasta el punto de llegar a un aproximado de los casos que estamos teniendo hoy, 25 casos. Entonces, esperamos observar un pequeño incremento hacia enero. Esos picos, después de la caída, es lo que se proyecta estadísticamente que podemos tener. Es correcto. Y este primero es el que estadísticamente podría suceder a causa de las actividades de fin de año. Sin embargo, como ustedes pueden observar, este de acá, que es el modelo tanto adictivo, multiplicativo y mixto que aplica la ecuación de Olsen-Winters, nos permite estudiar cuándo en lo que va de este año vamos a obtener incrementos relacionados a las elevaciones y disminuciones que ha venido teniendo la pandemia. Me aflige eso. Ahora, es importante que podamos observar algo. Este incremento que podemos ver en febrero o marzo que va a suceder, o es muy probable que esto suceda, no está llegando cerca de la mitad y siempre con tendencia a la disminución de la última elevación que tuvimos en septiembre. Ahora, y posteriormente hay una proyección para octubre, noviembre. Ahora, esto de que es importante, estos son modelos matemáticos. Proyecciones, así es, por eso decía, me preocupa y ojalá no suceda, pero igual. ¿verdad? Es correcto. Y darle la tranquilidad a la población, y por eso quisiera aprovechar mucho para que no permitamos ese espacio de desinformación que después vaya a generar. Es que no se tomaron medidas en fin de año y todas estas acciones generaron que eventualmente este incremento de casos se vaya a dar y ya comienza la especulación y toda la desinformación. Realmente los modelos nos predicen cuándo podría suceder un incremento y es así como se van aplicando las estrategias para que de esta manera pues tengamos los resultados que hoy El Salvador está teniendo y de los cuales está siendo reconocido a nivel internacional. No todos los países tienen la oportunidad de decir en este momento de fin de año, decir, bueno, estamos con la menor cantidad de casos, una disminución sostenida y congruente también con una disminución en la cantidad de letalidades. Y eso es importante el mencionarlo, porque no solo se trata de que ha disminuido la cantidad de casos, sino que también ha disminuido las letalidades. Y eso ha venido congruente con la misma situación, pues básicamente del COVID. Ahora, en esta imagen ustedes pueden observar también otro modelo. Este es el modelo predictivo de las letalidades. Entonces ustedes pueden ver también que un poco, si tuviéramos el comparativo de las dos imágenes, podemos observar que igual podemos llegar a tener congruentes elevaciones ante letalidades subsecuentes a la elevación que pueda presentarse en febrero o marzo. ¿De qué depende esto? Pues depende del compromiso, del cumplimiento de la normativa y también pues de la vacunación. Eso iba, porque en términos, digamos, numéricos, entiendo que la tercera vacuna está baja dentro de la tercera. Sí, es un dato importante. No es que está baja, estamos hablando que es la última estrategia implementada y que va creciendo a un ritmo en paralelo de dos estrategias más, que sería la primera, la segunda y en todos los grupos etarios. La primera y la segunda creo que la mayoría la tenemos, ¿no? La mayor parte de la población ya la tiene. Ahora, también estamos ante una tercera dosis. Ya me delaté, yo no la tengo todavía, pero ya voy a ir por ella. Sí, es importante colocarlo. Claro. Y precisamente qué buen ejemplo, porque así existe varias población que al tener ya las dos dosis y tener una tranquilidad de que ya no se ha visto afectado y de alguna manera se siente seguro con sus dos dosis, dice, bueno, voy a dejar la tercera dosis para mañana y así vine a la entrevista pasada y me dijo que sí le iba a colocar y vamos a otra semana. Entonces ya me está delatando más todavía. A ver, ministro, pero el tema es que hay muchos mitos, hay muchos temores sobre esto y no lo digo yo por mí, no, al contrario, creo que es importante hacer las valoraciones muy personalmente para poderse tener las tres dosis, ¿no? Sí, correcto. Yo creo que es muy importante el que la población lo vea, porque es lo que está pasando a la mayor parte de la población. Lo vamos postergando, pero es importante el recalcar, una tercera dosis lo va a proteger más. Una tercera dosis tiene un efecto bien interesante y lo vamos a explicar. Cuando usted tiene su primera dosis, el cuerpo reconoce el efecto del virus y comienza a generar defensas. Luego viene y se aplica una segunda dosis para fortalecer esa defensa que el cuerpo ha generado, a tal punto que nos lleva a un nivel óptimo de defensas, el nivel más alto, podríamos decirlo, de defensas ante el COVID. Pero ¿qué sucede? Las defensas duran
entre algunos libros dicen, algunos estudios, en este caso evidencia dice que dura desde 6 meses hasta 12 meses. Entonces, evidentemente, con el tiempo de la segunda dosis, las defensas comienzan a disminuir en cantidad. Entonces, ¿qué es lo importante de la tercera dosis? Que antes de que disminuyan a 0 las defensas, nosotros logramos nuevamente elevar esas defensas a su nivel más alto. Y es así que el día de ayer mencionábamos que se habilita la tercera dosis después de 3 meses de la aplicación de la segunda dosis. ¿Con qué objetivo? Con mantener a toda la población con el nivel más alto de defensas ante la posible llegada de una variante de preocupación como es el caso de Omicron, que está ya alrededor de los países hermanos en Centroamérica. Bueno, Costa Rica es uno de ellos. ¿Y nosotros no se ha descubierto un caso todavía? A este momento no se ha identificado un caso de Omicron. Puede, y retomo las palabras del director de la Organización Mundial de la Salud, que si bien es cierto, se ha identificado en ciertos países, puede ya existir en otros países. ¿Y qué es lo importante de esto? Hacer la conciencia de que esta facilidad que tiene el virus, que se traduce en mayor virulencia y transmisión, debe de ponernos alerta para recibir oportunamente nuestra tercera dosis, que haría que las defensas del cuerpo no bajen a 0, sino que antes de que éstas vengan y lleguen a 0, nuevamente se incrementan y estén en un nivel óptimo y podemos tener o afrontar cualquier contagio de COVID, pero con defensas altas y esto menor cantidad de complicaciones. Ese es bien importante acotarlo, y qué bueno, porque siempre que nos reunimos es para darnos más información sobre cómo se está comportando toda esta información, ¿no? En términos de cómo se está. A ver, esto que se prevé se podría considerar como en su momento, como esas pequeñas olas aisladas de casos de contagios para febrero o marzo, me decía que podría tenerse aproximadamente en proyección, ¿verdad? En proyección, en modelo matemático. Hay algunos médicos que indican que podría ser una cuarta ola masiva. ¿Podríamos hablar de una cuarta ola? Podemos hablar de que se va a incrementar los casos y es que es una cuarta elevación de casos. Sí. Y hay que recordar algo, siempre hemos tenido incrementos que han sido menores a la afectación inicial. Si nosotros recordamos, cuando el COVID llegó al territorio, pues presentó una cantidad de casos relacionados a 440 casos. Y si bien es cierto, esos 440 casos fueron los más altos, la segunda elevación de casos no superó los 440 casos. Ahora, evidentemente, en ese incremento, elevaciones y disminuciones estadísticas de casos, lo importante no es el número, lo importante es que a mayor cantidad de contagios, mayores ingresos hospitalarios, y a mayores ingresos hospitalarios, mayores letalidades. Entonces, cada vez que hay incremento en la cantidad de casos, pues van a haber pacientes que ingresan en una unidad de cuidados intensivos. Y si ingresan en una unidad de cuidados intensivos a causa de la gravedad del COVID, van a haber pacientes que puedan tener letalidades. Es ahí lo importante de, independientemente si esta sea mayor o menor, el cumplir los protocolos de bioseguridad y el estar preparados con la vacunación, que es la defensa más alta. Ministro, Israel va por una cuarta dosis. Importante el anuncio, ellos mencionaban una cuarta dosis recientemente, bueno, tendrá 24, 48 horas de haberse publicado a nivel internacional. Es importante el recalcar que esta cuarta dosis tiene el objetivo, como repito, de poder tener a la población con la titulación más alta de anticuerpos y de esta manera pues disminuir los efectos negativos de la pandemia. Y es bien interesante porque de alguna manera podríamos hacer un esquema en el cual nosotros podemos tener una línea basal de anticuerpos, ¿verdad? En esos anticuerpos, luego de la primera dosis de vacuna, lo voy a tratar de esquematizar, nosotros tenemos el inicio de la elevación de las defensas. Aquí lo vamos a poner, defensas. Y luego de esta elevación de las defensas, con la segunda dosis se incrementan aún más las defensas. Pero luego esto trae una disminución. Y entonces la tercera dosis lo que genera es que antes de que sobrepase la línea, nuevamente los anticuerpos se eleven. Entonces una cuarta dosis, van a disculpar un poco mis dibujos, pero la lógica genera que nosotros, después de la aplicación de la primera dosis, comienza la elevación de anticuerpos. Con la segunda dosis se alcanza el mayor nivel de anticuerpos, pero luego esto tiende a bajar con el tiempo. Entonces, antes de que este nivel de anticuerpos llegue a 0, aplicamos una tercera dosis, lo cual
evita que esto baje a cero y nuevamente se vuelvan a alcanzar las titulaciones. Igual es con la aplicación de la cuarta dosis y esto nos permite de alguna manera pues tener la mayor protección posible. Ahí está el punto clave del por qué es importante la tercera vacunación, es decir, mantener siempre vigente la inmunización. Es correcto, la importancia es que no llegue a cero la titulación o las defensas, sino que antes de que lleguen a cero, nuevamente la volvamos a elevar. ¿Qué está pasando en el mundo, con el resto del mundo? Estados Unidos está, no sé, no en crisis, pero sí está teniendo un disparo de casos que los está, digamos, alertando muchísimo. En Europa también están pasando situaciones muy difíciles. ¿Qué nos hace ser y marcar la diferencia con el nuestro? Voy a hacer una pausa y luego regresamos para que podamos hablar sobre estos elementos y otros aspectos importantes que tienen que ver precisamente con lo que muchos se preguntan, bueno, las medidas de restricción, la flexibilidad, si Estados Unidos es un flujo permanente que tenemos de personas que viajan y por qué nosotros estamos un poco, digamos, abiertos en la flexibilización de esas medidas de control. Voy a la pausa, no me cambia, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos en digamos, análisis del comportamiento estadístico del COVID-19, pero también voy a aprovechar los minutos que nos quedan más adelante, ministro, hablar de otras, obviamente, enfermedades que creo que como país tenemos. Pero bien, para cerrar un poco, ¿por qué mientras nosotros mantenemos la flexibilización, las medidas de control, por qué el resto de países en el mundo están con situaciones muy, digamos, difíciles nuevamente con relación al tema del COVID y las nuevas variables? Por ejemplo, Estados Unidos está teniendo ya un alza en el contagio de casos, ¿verdad? Al grado de que incluso dentro del Capitolio muchos expertos en el área de salud han recomendado a los congresistas trabajar a través de videoconferencias. Segundo elemento, se habla de nuevas cepas como por ejemplo la flurona, que es la combinación de la influenza y el coronavirus, que es un punto que me gustaría irle allanando el camino para hablar también del tema de la influenza, porque aquí tenemos muchos casos de personas que andan con gripe y no tienen precisamente el tema de COVID, ¿no? Sí, yo creo que son temas muy importantes a abordar. Primero que nada, qué es lo que está sucediendo a nivel internacional, y me voy a permitir dar ciertos datos, y es que, por ejemplo, Alemania está notificando 12.515 nuevos casos de coronavirus el último día. El gobierno británico se prepara para una ausencia del personal público del 25%. Reino Unido notifica más de 137.000 casos y 73 muertes. Estamos viendo a nivel internacional una situación importante de incremento de casos y de otros efectos que conlleva el incremento de casos, como es la ausencia laboral. Y Estados Unidos es ejemplo también de lo que está sucediendo ante el incremento con la nueva variante. Y alguien dirá, bueno, ¿y cuál es la diferencia de que estos países están teniendo esto y El Salvador pues no está teniendo este tipo de situaciones? Mucho tiene que ver con el comportamiento y el cuidado y el uso de los protocolos de bioseguridad. Alguien dirá, bueno, pero en El Salvador ha disminuido el cumplimiento de los usos de bioseguridad. Yo le puedo decir, el cumplimiento de uno de los más importantes, que es la mascarilla, se mantiene bastante todavía en el país, caso contrario de otros países que literalmente ya nadie ha usado una mascarilla. Entonces usted puede hacer de alguna manera el comparativo y decir, en El Salvador se sigue utilizando una mascarilla. Si ustedes, y bueno, los salvadoreños que de alguna manera se permitieron salir a final de año, se percataron de que fuera del territorio hay países en los cuales ya la población no utiliza los protocolos de bioseguridad, ni siquiera se protege a través del uso de una mascarilla. Entonces, esos son factores que van sumando. Aparte de eso, tenemos que agregar otro componente importante, y es, aquí hemos llegado a la oportunidad, o el aporte de ese granito de arena de cada uno de los salvadoreños, en que ha aplicado o se ha permitido recibir sus 2 dosis de vacuna. Estamos todavía con la última de las estrategias y la implementación de la tercera dosis, pero va creciendo. Estados Unidos hay grupos o sectores u otros países en los cuales hay movimientos de personas que están en contra de la vacunación, lo cual genera un campo o un grupo poblacional importante que está sin defensa
defensas ante este virus tan importante, y esto genera que sigan incrementando los casos confirmados y por ende, consecuentemente, ingresos hospitalarios, letalidades, y esa es parte de las diferencias que se están experimentando en El Salvador. Tenemos 3 puntos importantes para afrontar la pandemia, y alguien dirá, bueno, ¿y por qué las medidas no se han tomado medidas más restrictivas? Más restrictivas. Y eso es un dato importante a mencionar. Nosotros sabemos que no podemos parar la llegada del coronavirus en algún momento, y subsecuentemente las variantes que se están diseminando a lo largo del mundo, y esto es Omicron. Ahora, sí se puede evaluar el riesgo y tomar decisiones en base a la preparación de los países, y hay 3 puntos que debemos resaltar y que la población tiene que conocer. Un país puede decir que está preparado cuando tiene, una vacunación importante. En El Salvador tenemos casi cerca del 80% primera dosis, 72% de tercera dosis, y estamos por acercarnos al 20% de tercera dosis. Eso es un dato importante. Segundo, un país debe tener insumos, medicamentos del tratamiento médico y farmacológico del COVID-19, oxígeno en su territorio. El Salvador tiene abastecimiento del 100% de los más de 150 medicamentos que son para el tratamiento de COVID en el Hospital de Salvador. Tenemos oxígeno, bueno, cada uno de los tanques de oxígeno almacena 15,000 galones de oxígeno líquido que está en el hospital, y tenemos son 30,000 galones de oxígeno líquido más toda la red de hospitales. Solo estoy hablando del Hospital de Salvador. Tenemos preparado con insumos y medicamentos para estar abastecidos. Y tercero, y lo más importante, los sistemas de salud deben de tener capacidad para poder atender a la población que se incrementase ante un efecto de variante del COVID. Y eso es camas hospitalarias. Tenemos el 100% de camas en este momento en El Salvador que están dándoles mantenimiento, que se le está haciendo lo necesario. Esperamos que termine el día viernes, y esto ha sido gracias a la disminución. Eso quiere decir que como país estamos preparados para poder afrontar. Ahora, alguien dirá, bueno, pero ¿por qué nos retrasamos? No, las medidas de bioseguridad en los puntos no frenan o evitan la llegada de variantes, retrasan las llegadas de variantes. ¿Por qué vamos a retrasar la llegada de variantes si en este momento de alguna manera pues evidentemente estamos preparados? Se toman todas las medidas en base al Reglamento Sanitario Internacional. ¿Y eso qué son? El toma de temperatura, las medidas generales. Entonces vamos analizando los riesgos para que de esta manera pues evidentemente la población pueda tener la tranquilidad y la seguridad que el sistema de salud puede darle la atención necesaria. 2 cosas ya para ir un poco concluyendo, importantes. El tema de la educación. ¿Van a ir a clases ya los...? Es importante ese dato, esperamos poderlo mencionar ya este día o a la brevedad a través de la autoridad correspondiente y el Ministerio de Salud, que es el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. ¿Se prevé un anuncio para los próximos días ya? Prevemos un anuncio, sí, es importante. Para no seguir en esto de las contrariedades, de un país de contrariedades, donde a los alumnos se les prohíbe ir a clases, pero a los demás salvadoreños nos permiten ir a un estadio. Yo creo que no se les prohíbe ir a clases, y hay que aclararlo bien, porque la modalidad ha sido semipresencial y voluntario. O sea, la población ha podido decidir, bueno, yo voy presencial o me quedo en mi casa, y esto obedece siempre a la oportunidad de cada uno de las personas y familias que se han visto afectadas. No es lo mismo una persona o una familia que no ha tenido ningún efecto negativo en su casa, pues evidentemente quiere que su hijo regrese a las clases. Y es una sociedad de padres de familia dividida. Unos están de acuerdo y otros no están. Es correcto. Y no es lo mismo las familias que han tenido una pérdida. Definitivamente quien ha tenido el luto de perder a un padre, una madre, un abuelo a causa del COVID, lo que menos piensa es en exponerse más ante este virus que ha sido tan difícil. Entonces creo que tenemos la modalidad que ha sido importante para dar a escoger a la población, y para que de esta manera pues cada quien pueda decidir en base a su percepción, en base a su experiencia, cuál es la mejor opción para su hijo. Ahora, hay una gran diferencia, y es que en el sector público ahora los niños tienen una computadora para poder recibir una atención virtual o para poder estudiar a través de estos dispositivos. Entonces se van haciendo siempre avances. Aunque hay inconvenientes, el tema de los enlaces. Sí, pero son inconvenientes que se van que van apareciendo en el avance del país, porque no es lo mismo el inconveniente de no tener nada a tener el inconveniente de tener un dispositivo que van avanzando en lo nuevo en la conversación es que se van a fijar en los próximos días una postura ya realmente sobre este tema. Una postura que le permita la tranquilidad a la población. Influenza.
Un dato importante. Influenza es una de las enfermedades estacionarias en el país que más frecuentemente tenemos, y es que las enfermedades respiratorias son quizás la cantidad más alta de padecimiento. Y me voy a permitir tomar un dato. Vea, en 2019 reportamos una cantidad de 1.936.510 infecciones respiratorias para la semana 51, que es la semana del 19 al 25 de diciembre. Para el día 2020 tuvimos 1.077.688 y para el año 2021 tenemos 1.270.408. ¿Qué varía? Estamos viendo en el comparativo que para el 2020, que ha sido una de las afectaciones más grandes, pues hemos tenido esa variación de la disminución de los casos. Sin embargo, nos hemos mantenido siempre menor a lo usual que observábamos en el 2019. Y esto es debido al uso de las medidas de bioseguridad, a la mascarilla. Ahora, ¿qué quiero decir? La mayor parte de las infecciones respiratorias o es catarro, resfriado común, o se trata de una influenza. Entonces es una enfermedad que suele suceder y estamos ante la presencia de la nueva variable. No es una variante, porque no es una variante. Se trata de fluorona, que es la combinación de flu y de rona, que sería la flu de la gripe y el rona del coronavirus. Entonces se trata de la combinación en paralelo de una afectación por influenza y en paralelo por coronavirus. Ahora, ¿Es letal esto? No, definitivamente cualquier afectación por coronavirus puede llegar a ser letal, y cualquier afectación por influenza, dependiendo de los comórbidos, también puede llegar a ser letal. Hay que tratarse inmediatamente. Entonces, hay que buscar hay que tratarse inmediatamente. Ahora, no quiere decir que fluorona sea pues una variante más agresiva. Quiere decir que es la evolución de la influenza en paralelo del coronavirus, lo cual dos enfermedades respiratorias pueden llegar a ser pues más grave en aquella población vulnerable, aquella población de más de 60 años, que padece enfermedades pulmonares, que tiene también diabetes, hipertensión, que no tiene un estilo de vida saludable o que de alguna manera pues no tiene defensas ante, en este caso, el coronavirus. Ya para finalizar, escuché decir de algunos médicos que el hospital de El Salvador, que ha sido el hospital COVID, por decirlo así, pasa a ser un hospital de segundo nivel. ¿Es cierto esto? No, totalmente es incorrecto. Podemos mencionar que el hospital tiene, desde su inicio y su creación, tiene una visión de poder llegar a ser un centro especializado de atención de enfermedades, pero eso va a ser al salir de la pandemia. Y no va a ser de un segundo nivel. No es ahorita. No es un segundo nivel. Esperamos poder llegar a un cuarto nivel o un quinto nivel de atención, que sería institutos especializados para las atenciones muy particulares de enfermedades cardiovasculares. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer en este momento el hospital? Pues está dando el mantenimiento, estamos esperando acabar ese mantenimiento, la desinfección de la carga bacteriana o de bacterias hospitalarias para el viernes, y poder estar listo ante el posible incremento y las atenciones necesarias de COVID-19. Bueno, creo que quedamos bastante informados sobre toda esta plática que hemos tenido. Quiero agradecerle, como siempre, ministro, que nos acompañe. Un placer poder estar acá y informarlo. Es importante que la población conozca de primera mano los datos ante el COVID, las estrategias y cuál es la evolución que estamos presentando. Siempre decirle, cuídese, use su mascarilla, lávese las manos con agua y con jabón, evita asistir a aglomeraciones, por favor, vacunémonos si no nos hemos vacunado, y de esta manera pues esperamos que estos datos continúen, y si es necesario tener que hacer lo necesario para salvaguardar la vida de la población, no duden que el Ministerio de Salud, a través de todas las herramientas que nos ha dado el presidente, lo vamos a seguir haciendo. Ok. Hay que ponerse la tercera dosis, ¿verdad? Hay que elevar ese número ya de personas que hay que ponerse la tercera dosis. Por mi parte, eso es todo por hoy. Gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.